Bienvenidos a este curso de SQL básico. Aquí aprenderás paso a paso. Esta va a ser nuestra sesión 1. Abordaremos qué es una base de datos. Es un conjunto organizado de información o datos estructurados, almacenados electrónicamente. Permiten almacenar consultas y actualizar y eliminar datos de forma eficiente. Ejemplo diario, lista de contactos, historial de pedidos en un e-commerce basado a datos y pacientes en un hospital. Tipos de base de datos relacionales, MySQL, PostgreSQL son los más usados, ¿no? Los no relacionales, MongoDB, Redis, etc. ¿Qué es una tabla? Una tabla es un componente básico de una base de datos relacional. Está compuesto por columnas y filas, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo de cómo está estructurada una tabla. Estos son los campos o atributos y estos son los registros que están en la fila. ¿Ok? Existe dos tipos de claves, clave primaria y clave foránea. Clave primaria es primary key. Es única para cada fila, no puede contener valores nulos, sirve para identificar de manera única un registro en una tabla. ¿Ok? Y la llave foránea es un campo que se refiere a la clave primaria de otra tabla. Establece una relación entre dos tablas. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo. Tabla usuarios tiene el ID y el nombre. Y en tabla pedidos tenemos el tabla pedidos y usuario ID. ¿Ok? Que tiene relación con esta tabla. Además tenemos el producto. Vamos a ver un poco qué es SQL. SQL es un lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales. Uso principales es crear estructuras, tablas, vistas, procedimientos, insertar, consultar, actualizar y borrar datos. ¿Ok? Tipos de consultas en SQL, ¿no? Tenemos el DDL, existe el create, alter, drop, ¿no? Esto es a nivel tabla o a nivel base de datos, ¿no? Para modificar o definir estructuras, tablas y vistas. ¿Ok? El DML es Data Manipulation Language, es el insert, update y delete. ¿Ok? Básicamente para poder manipular registros en tablas. El DQL es el select, ¿no? Para consultar datos. El DCL es el Data Control Language, el GRAN, el reboot, ¿no? Básicamente para poder controlar o determinar permisos, ya sea a nivel tabla o a nivel base de datos o procedimientos. ¿Ok? El TCL básicamente es la Transaction Control Language, ¿no? Existen commit, rollback y SavePoint, ¿no? Para manejar transacciones básicamente. ¿Ok? Vamos a ir a ejemplo práctico, lo que vimos de este módulo 1. ¿Ok? Vamos a usar la herramienta SQL Server para este ejercicio. Vamos a abrir un nuevo. Ok, vamos a crear dos tablas, ¿no? Una tabla pedidos, ok. Vamos a crear una tabla que es tabla pedidos, que con tres campos, ¿no? Con el ID, nombre, correo, ok. Creamos, perdón, tabla usuarios, ¿ya? Ya se generó la tabla de usuarios. Aquí tenemos tres campos, lo cual este es el in, el primary key, que como vimos en teoría, esta es la llave primaria, el nombre y el correo. ¿Ok? Luego vamos a usar o crear una tabla más, que es esta tabla pedidos. ¿Ok? Eh, Ejecutamos esta también. ¿Qué hice? Pedido database. Ah, ya, mira. En esta tabla, en tabla SQL, ya tenemos una tabla eh, con el mismo nombre. ¿Ya? Mira, ya tenemos pedidos. Entonces esto vamos a poder pedidos 2. ¿Ok? Ejecutamos y listo. Actualizamos esta. Eh, ya está aquí la tabla en esta base de datos que estamos usando, cursor SQL. ¿Cómo podemos llamar esto si quisiéramos empezar antes de ejecutar nuestras create? Use cursor
SQL. ¿Ya? Llamamos esta y ya estaríamos dentro dentro de la base de datos. ¿Ya? Luego, ¿qué más hacemos? Hacemos el insert. Vamos a insertar registros a usuario, a tabla de usuario, que es esta, ¿no? Vamos a insertar 3 registros. ¿Ya? El insert es insert into, la tabla, los campos que hemos creado, values, los valores, qué valores vamos a insertar, ¿no? El ID son los números, nombre, los nombres, Ana, Juan, Noel, correo, los que están aquí, ejecutamos y deberían insertarse a usuarios. 3 registros, ¿ok? De la misma manera vamos a ejecutar a tabla pedidos. Sacamos esta y igual, inserinto pedidos, ¿no? La tabla es pedidos 2. Pedidos 2. Los campos que hemos creado aquí, además el valor, son los valores de esto. ¿Ya? Ejecutamos, listo, ya está. Y a ver, a nivel tabla, ¿qué más se puede hacer? Podemos agregar campos, modificar campos, eliminar campos. Por ejemplo, si en tabla pedidos quisiera agregar un campo que es producto detalle, ¿cómo se puede hacer? Vamos a usar el alter table. Ahorita recién estamos a nivel tabla, ¿ok? Insertamos esta. ¿Cómo funciona? Alter table, ¿no? El campo, que es producto detalle, con varchar 100, ¿no? Pero aquí estamos usando pedidos 2, ¿ok? Mira, por ejemplo, si nos vamos aquí a pedidos 2, vemos columnas. Hay el ID pedido, usuario, producto y fecha. Si ejecutamos esta, con el add, actualizamos aquí, ¿qué va a pasar? Se va a agregarse el producto detalle, ¿ok? Si quisiéramos modificar por temas de espacio, ¿no? Porque vemos que se va a insertar en producto detalles registros con más longitud y no solo con 100, queremos 200. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a alterar la columna. ¿Cómo es eso? Aquí. El alter table, ¿no? Que es tabla pedidos 2. Alter column, vamos a alterar la columna. ¿Qué columna? Producto detalle. ¿Con cuánto? Con varchar 200. Mira, aquí actualmente es varchar 100. Pero si ejecutamos esta, se ejecutó, actualizamos, sería varchar 200. ¿Ok? De esta manera se puede agregar columnas o actualizar columnas. Ahora, ¿qué viene? Podemos eliminar columnas. ¿Ok? ¿Y cómo se elimina columnas? Bajamos aquí. Es alter table. ¿Ok? En pedidos 2. Alteramos la tabla en pedidos 2. ¿Qué columna? Producto detalle. ¿Pero qué se usa? El drop. ¿Ok? De esta manera se elimina los campos en una tabla. Ejecutamos esta consulta y nos sale que se ha ejecutado. Y si actualizamos esta tabla, ¿cómo saldría? Vemos y ya no existe ese campo, el producto de detalle que hemos creado. ¿Ok? Mira, estas 3 consultas que tenemos aquí, ¿en qué cambia? Solamente cambia en esta. Si es para agregar, el add, para modificar, el alter column, y para eliminar, el drop column. ¿Ok? Nada más. Esto es a nivel tabla, ¿no? Antes de modificar o eliminar columnas en producción, asegúrate de que no estén siendo usadas por otras consultas, vistas o procedimientos, ¿no? Esto es un tema bien, se tiene que tener en consideración varias cosas, ¿no? Esto es como una práctica que estamos viendo, pero en el mundo real se tiene que analizar varios sectores, ¿no? En que, oye, esa tabla
¿qué más hace, no? Quizá hay otra área o otra persona que está usando para algún procedimiento, ¿no? Si tú eliminas o cambias, puede afectar en ese proceso, ¿no? ¿Ok? Luego, ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer a nivel tabla? Eso, básicamente a nivel tabla. Ahora nos vamos a nivel registros, ¿ok? Vamos a validar, por ejemplo, select from para validar pedidos 2. ¿Qué tenemos en pedidos 2? Lo que hemos insertado. Tenemos estos tres registros, ¿ok? 4, ¿no? El ID pedido, el usuario ID, el producto y la fecha. Ahora, en el otra es tabla usuarios, ¿ok? Usuarios, ¿qué tenemos en usuario? Podemos ver aquí los tres campos, ¿no? Si quisiéramos ver los dos, ejecutamos los dos y nos muestra de manera paralela, ¿ok? Aquí lo que podemos, primero, por ejemplo, supongamos que quisiéramos actualizar, oye, validamos que este nombre no es Ana, sino es Ana de García. ¿Qué podemos hacer? Nos vamos aquí, select from usuarios, ¿no? Pero recomendable, siempre se tiene que usar el where en alguna, ya sea en delete, donde que vamos a eliminar registros, o cuando queramos actualizar, ¿no? Primero identificamos a esa persona que queremos actualizar. ¿Cómo sería? Where, donde ID es 1. Ejecutamos esta. Ya tengo identificada a esa persona, ¿no? Y ahora, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es usar este mismo filtro para el update, ¿ok? ¿Cómo se actualizarían los registros? Usamos update, usuario, ¿ok? Set, ¿qué queremos modificar? Nombre, no, nombre, nombre, ¿cómo sería? Ana de García, ¿ok? Luego, ¿qué viene? El where, ID where 1, lo que pusimos aquí, ¿no? Queremos actualizar a esto. Entonces tenemos que considerar esto, el ID 1. ¿Ok? Ejecutamos y volvemos a validar esta. ¿Cómo sería? Ya se actualizó. Y es Ana de García. ¿Ok? Es más, por ejemplo, si quisiéramos actualizar a dos personas a la vez, ¿no? O a dos campos a la vez, ejecutamos este usuario solito. Si por ejemplo quisiéramos actualizar a ID2, que es Juan Pérez y su correo ya no es Juan Pérez, es eh, Juan de Pérez, ¿no? Y su usuario es Juan Pérez, digo su correo. ¿Qué hacemos? Primero identificamos a la persona. ¿Qué sería? Sería el ID 2, ¿ok? El ID 2 y ejecutamos. Luego de ya haber identificado, hacemos el update. ¿Qué es el update? Usuario. Set. ¿Qué vamos a actualizar? El nombre. El nombre. El nombre, ¿cómo sería? Juan de Pérez. Juan de Pérez. Además, correo sería juanperez@gmail.com. No, aquí es coma. No. ¿Y qué hacemos? Ponemos el filtro, donde es 2. Ejecutamos esta y volvemos a ejecutar. Se ha actualizado. Juan Pérez, Juan Pérez. ¿Ok? ¿Qué más? Así se actualizaría, ¿no? Eso, básicamente esa. Luego podemos, por ejemplo, si quisiéramos quitar a un registro, ¿no? ¿Cómo haríamos? Eso es el update. Vamos a el borrar registros. Vamos a ejecutar en pedidos, ¿ok? Pedidos 2, ¿ya? A ver, vamos a validar en pedidos 2. Supongamos, no, oye, ¿sabes qué? Ya no tenemos un ejemplo, lab.
teclado, ¿no? No, ya no vendemos, así que elimínalo de esa tabla. No necesitamos. ¿Qué hacemos? Identificamos ID pedido, que es 104. ¿Ok? Entonces, a ver, ejecutamos esta, 104. Y ya tenemos identificado. ¿Y cómo haríamos el borrado? Delete from pedidos 2 where ID pedido. Ya sea actualización o eliminación, siempre se tiene que considerar el filtrado, porque si no, tú le puedes borrar toda la tabla. Ahí sí, ejecutamos esta, ok, ya se eliminó. Volvemos a ejecutar, pues ya no existe porque hemos eliminado ese registro. Solamente hay 103, ok. Luego, ¿qué más? En Select, no, en realidad para este ejercicio hemos usado Select From así tal cual, pero a veces no es buena práctica usar Select From asterisco, ¿no? Eh, Solamente deberíamos usar los campos que necesitamos visualizar, ¿no? Pero como es pequeño este ejercicio, pues no pasa nada. Ya en otros videos vamos a estar viendo temas de optimización de datos, ¿no? Cómo en realidad deberíamos hacer una consulta, cómo se debería hacer un insert, un update, ¿no? O un delete, ¿ok? Por ahora sería eso, ¿no? Básicamente, este es el módulo 1 para poder ver temas de creación de tablas, inserción de tablas, ¿no? Cómo puedes modificar tablas, actualizar tablas, eliminar tablas. De la misma manera en temas de registros, ¿no? Cómo hacer un update de un determinado campo, también eliminar, cómo deberíamos eliminar, ¿ok? Eso sería todo, nos vemos en el siguiente módulo.